son edificios, lo definimos la vez anterior, sino que se compone de piedras vivas, de creyentes, de miembros regenerados, limpiados sus pecados con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver una característica de una iglesia saludable. Vamos a ir viendo características de una iglesia sana y cosas que caracterizan a una iglesia sana. Porque hay iglesias de Cristo que lamentablemente no están muy saludables, no son sanas, pero aún así siguen siendo las iglesias de Cristo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la iglesia de Corinto, una iglesia que no estaba saludable, una iglesia falta de amor, una iglesia dividida en muchos temas, una iglesia con pecados dentro de la misma vida de la iglesia, con diversas situaciones, problemas de que la cultura había ingresado también a la congregación, pero aún así no dejó de ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Corinto era la iglesia del Señor, a pesar de sus diversas dificultades. Si uno hubiera conocido a la iglesia de Cristo, nos hubiera tocado aconsejarla, estar ahí en un culto, uno hubiera dicho, oye, esto no es la iglesia del Señor. Miren lo que están permitiendo en esta iglesia. Pero el Señor la llamó su iglesia y le hizo un llamado al arrepentimiento, un llamado a apartarse del mal camino. Las iglesias de Apocalipsis, yo prediqué un sermón la vez anterior de la iglesia de Éfeso y vamos a seguir con las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y nosotros vemos iglesias que estaban contaminadas con diversos pecados, pero seguían siendo la iglesia de Cristo. Cristo mismo les escribe una carta, llamándolas al arrepentimiento. Pero una iglesia sana debe caracterizarse por tener ciertas cualidades, ciertas características. Y una de ellas, una de las más importantes, si no la más importante, porque va a dar crecimiento sano a una iglesia, es la predicación bíblica. Una iglesia sana debe tener una predicación sana. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ir hablando de ciertas características, pero una de ellas es la predicación bíblica. También el correcto uso de las ordenanzas, por ejemplo, del bautismo, la cena del Señor, una buena administración de esas ordenanzas es una característica de una iglesia saludable. La disciplina bíblica de una iglesia tenga una sana disciplina que corrija el pecado, eso es característico de una iglesia saludable también. Pero hoy vamos a ver la predicación bíblica como característica de una iglesia saludable. Vamos a orar al Señor y luego comenzar. Bendito Señor, damos gracias por este tiempo y le pido, Señor, que en su gracia usted nos ayude a poder, Señor, explicar correctamente este tema tan importante y que podamos, Señor, ser nutridos, ser edificados y podamos, Señor, ver en nuestras iglesias, tanto en Quillón como en San Carlos, características de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Padre, que en esta iglesia siempre se predique el Evangelio, se predique su palabra, Señor, y que su nombre y el nombre de Cristo sea exaltado desde el púlpito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta clase el día de hoy? Vamos a definir qué es una predicación bíblica, cómo debe ser una predicación que es de la palabra del Señor, porque todo predicador y toda iglesia va a decir, nosotros predicamos la Biblia, ¿cierto? Ninguno predica el Corán o el libro del Mormón. Todas las iglesias evangélicas dicen predicar la Biblia, predicar la palabra de Dios. Pero ¿es tan bíblico ese sermón que se expone? ¿Cuáles son las características de un sermón bíblico? Entonces vamos a definir lo que es predicación expositiva, que creemos que es la predicación bíblica, una predicación que nace del texto. Vamos a explicar... yo tengo que cambiar, ¿verdad? Pensé que el hermano iba a cambiar. Ya, vamos a explicar la importancia de la predicación de la palabra de Dios y ver algunos tipos de predicación que nosotros vemos el día de hoy. Algunos tipos de predicación que no son tan bíblicos y que lamentablemente tengo que reconocer que en unos comienzos, por mi mala formación, prediqué algunos de ellos. Versículos. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a un joven pastor llamado Timoteo que estaba en la iglesia de Éfeso, que tenía que hacer mucho trabajo, corregir lo deficiente, sacar los falsos maestros, pero predicar la sana doctrina, predicar la palabra de Dios.
Y él le dice, te encarezco, mire las palabras que usa el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, delante de Dios, encarecidamente, Pablo le dice, debes predicar la palabra. Esa es la tarea más grande que tiene un pastor. La tarea más grande que tiene un pastor, un predicador, es prepararse para dar un buen sermón, un nutritivo sermón el día domingo que sea de edificación para la congregación. La oración y la palabra deben ser los ministerios principales del pastor. No es organizar las celebraciones de la iglesia ni nada de eso. Todo eso lo pueden hacer otras personas. Las tareas principales del pastor deben ser el ministerio de la palabra y la oración, porque eso va a ser lo que va a enriquecer, lo que va a bendecir a la congregación, lo que va a hacer crecer a la iglesia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Obviamente lo más importante es la predicación desde el púlpito, pero también a través de la consejería, del uno a uno, el pastor debe estar ocupándose del ministerio de la palabra. Cuando está aconsejando, el pastor está aconsejando bíblicamente y se está ocupando también del ministerio de la palabra. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran o que obtienen ganancias. Eso quiere decir falsificando la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, de falsificarla, obtienen ganancias. No somos como ellos, sino que con sinceridad, mire la palabra que usa, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. No, nosotros no sacamos beneficio, provecho de la palabra de Dios, sino que la predicamos con sinceridad, como de parte de Dios, porque somos mensajeros divinos, y delante de Dios, como si Dios estuviera frente a nosotros. El pastor Sugel Michelén, vamos a contar una historia que él habla en su libro justamente de predicación expositiva que se llama De parte de Dios y delante de Dios. Yo imagino que conocen al pastor Sugel Michelén. Él dice, imagínate que estás en un auditorio y alguien está dando una clase, pero él no sabe que tú estás ahí. Y de repente esa persona que está dando la clase te cita. Dice, Gabriel Barahona dijo tal cosa. Cuando Jonathan dijo tal cosa, ¿cierto? Está citando y no sabe que tú estás ahí en el auditorio. Pero al citarte, él tergiversa, ¿cierto? Algo por aquí, por allá, cambia algunos énfasis de lo que tú dijiste. Y al final lo que él dice que tú dijiste se parece a lo que dijiste, pero no fue exactamente lo que tú dijiste. ¿Cierto? Pasa mucho eso en los medios de comunicación, ¿cierto? En la televisión, en la farándula, donde sacan de contexto lo que dijo tal persona. Evidentemente tú al escucharlo, ahí no te sentirías bien. Y es probable que al final de la charla te acerques a la persona y le digas, hermano, tú me citaste, pero yo no dije eso, o no quise decir eso, que tú dijiste que yo dije. Entonces, dice él, cambiemos ahora el panorama un poco y digamos que eres tú el que está enseñando y es Dios el que está en el auditorio. Tú estás predicando la palabra de Dios y es Dios el que está en el auditorio. La pregunta es, ¿qué va a decir Dios cuando abras su palabra y le digas a la gente lo que supuestamente Dios dijo ahí? ¿Te mirará Dios con agrado o te mirará con un rostro, yo no dije eso? Hoy día vemos muchas predicaciones, muchos hombres exponiendo la palabra, pero fuera de su contexto. Y si Dios estuviera ahí, frente a ellos, bueno, Dios está mirándolo porque Dios lo ve todo, Él diría, yo no dije eso. Yo no dije eso. Entonces, hermanos, la predicación de la palabra de Dios, ya seas pastor o no, es una responsabilidad tremenda de pararse frente a un auditorio y hablar de parte de Dios, pero también delante de Dios. Entonces, la iglesia, y ojo, no es solamente responsabilidad nuestra, de los predicadores, de los pastores, sino de la congregación. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia debe procurar que desde los púlpitos de sus congregaciones se predique la palabra de Dios, porque eso es característico de una iglesia saludable. Debe predicarse la palabra del Señor fielmente, no fuera de su contexto, sino en el contexto en que Dios la ha escrito.
porque la palabra tiene un contexto original, en el cual Dios la escribió. Dios moldea a su pueblo a través de su palabra. Por medio de ella nosotros somos santificados, somos animados, somos exhortados, somos quebrantados, humillados, santificados. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 17? Santifícalos en su oración sumo sacerdotal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la palabra es lo que nos va a ir santificando al creyente. Tanto tu lectura personal, tu estudio diario de la Escritura, vas a ir siendo más santo, más como el Señor, pero también a través de la predicación de la palabra, donde se te explica el texto en su contexto y se aplica a tu corazón. Y eres la voz de Dios hablando a través de ese predicador, de ese instrumento que Dios está usando en sus manos para llevar su mensaje. El pecador, la gente sin Cristo, solamente va a llegar a la fe del Señor Jesucristo, va a llegar a la salvación a través de la predicación de la palabra. Dice la Escritura que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otro medio. Entonces, si no se predica el Evangelio del púlpito, si no se habla de la cruz de Cristo, hermanos, los pecadores no van a ser salvos. Usted va a mantener gente, como pasa en muchas iglesias, entretenida, gente escuchando lo que quieran escuchar, pero no salvándose, no viniendo al arrepentimiento. Por eso dice la palabra, en el mismo pasaje que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, luego dice, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán, cuando no resistirán, eso quiere decir la palabra sufrirán ahí, no resistirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, les molestará esa predicación sana, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, maestros van a ver por montones que les van a dar lo que ellos quieren oír. Eso está diciendo el texto. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú persiste, Pablo le dice, en lo que has aprendido. Persiste en predicar la palabra. Persiste en seguir adelante. Va a haber mucha gente que no quiere escuchar, que va a decir, dura es esta palabra. Porque eso produce el Evangelio. El Evangelio verdadero, el Evangelio bíblico, produce salvación a los que creen, pero es locura a los que se pierden, dijo Pablo. Endurecimiento, condenación para los que no creen. Entonces, si no hay una predicación bíblica, entonces tampoco va a haber salvación dentro de las iglesias. La predicación es un momento santo. La congregación debe aprender a oír también predicación bíblica. Debe aprender a estar atento, a escuchar, a preparar tu corazón. No solamente es responsabilidad del predicador prepararse, sino tu responsabilidad prepararte para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. Para orar mientras escuchas la palabra, para que Dios te hable, para que Dios te quebrante, para que Dios obre, te santifique. Es el momento más alto de adoración en un culto. El clímax de la adoración está en la predicación de la palabra, no en las alabanzas. Las alabanzas es parte de la adoración, pero llegamos al clímax de la adoración cuando se expone la palabra. Porque la iglesia está escuchando la voz de su Señor, la voz de su pastor. Y queremos escuchar la voz del pastor, no la voz de hombre. Por lo tanto, debe haber una predicación bíblica. Lamentablemente, en muchas iglesias se escucha más la voz del hombre, las historias, los chistes, más que la predicación de la palabra. Y Dios está donde está su palabra. Si no está la palabra de Dios, Dios no está ahí. Aunque se reúnan los domingos. Tenemos el ejemplo de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. ¿Recuerda ese pasaje en el libro de Ezequiel? Él se limitó a decir, así dice el Señor. Huesos secos, y comenzaron a levantarse los huesos secos, a tomar forma, porque la palabra del Señor es la que trae vida. Cristo dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro cobró vida. Esa misma palabra que creó los cielos y la tierra, que de la nada hizo todo, que dijo Dios sea la luz y fue la luz. Es la palabra que estamos exponiendo cada domingo y que de la nada hace todo y que trae vida a los muertos. Esa es la palabra de Dios, hermanos, y es la que debe ser predicada. Si queremos que una iglesia sea sana en su doctrina y en su crecimiento, el lugar más obvio para comenzar a edificar esa iglesia es el púlpito. Es el púlpito, donde debe haber una predicación bíblica. La palabra de Dios es la que nos da vida.
Y la iglesia debe procurar eso, como decía, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Creemos que el tipo de predicación que más se acerca a lo que el predicador debe hacer en el púlpito es exponer la palabra de Dios, predicar el texto de la palabra de Dios, es lo que se conoce como predicación expositiva. La predicación expositiva. Vamos a hablar de qué es eso. Creo que es la predicación bíblica y que trae sanidad, crecimiento sano a la congregación. Vamos a, bueno, ahí está, Nehemías 8:8. Nehemías, si no lo alcanza a ver, puede buscarlo en la Biblia. Nehemías 8:8 dice, y leían, note, esto es predicación expositiva, eso es lo que debemos hacer desde los púlpitos, y leían el libro de la ley de Dios claramente, leían el libro de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Se estaba leyendo el libro de la ley, claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que es predicación expositiva. Es leer el texto, explicarlo en su contexto correcto y aplicarlo a la vida del creyente. Tomamos la palabra de Dios, la explicamos en el contexto en el cual se escribió, porque no podemos decir, Pablo me escribió Colosenses a mí, porque no fue a mí, le escribió Pablo a los colosenses, queriendo decirle algo a los colosenses, y debemos entender qué es lo que le quiso decir Pablo a los colosenses primero, y luego de eso, de que lo explico, lo aplico también a mi vida. La interpretación del texto para explicarlo siempre es una, no son variadas. La Biblia tiene un solo sentido, un solo significado. No hay distintos significados. No es que a ti te parece esto, a mí me parece esto, al vecino le parece otra cosa. No, la Biblia tiene un solo significado en su contexto. Pero cuando yo lo aplico al corazón del creyente, a la vida del creyente, ahí puede ser variado. Ahí puede tener más de una aplicación. Yo puedo aplicarlo en una área, en otra área, pero el significado siempre es uno. La palabra no tiene más de un significado. Y eso debemos entenderlo al momento de estudiar la Biblia. Entonces la predicación expositiva es leer, explicar y aplicar. Es el tipo de predicación que simplemente expone la palabra de Dios. Toma un pasaje de la Escritura, lo explica y luego lo aplica a la vida de la congregación. ¿Qué me sirve este texto hoy día? ¿Qué puedo sacar yo? ¿Qué Dios me quiere decir a mí a través de este texto? Y la predicación debe exponer la palabra de Dios, no hacer otra cosa. No estamos para reemplazar la predicación por obras de teatro, no estamos para hacer shows en la predicación, ¿cierto? Que el predicador se vista del Chapulín Colorado, se vista de cualquier cosa y no le dé seriedad a este momento tan importante que es la exposición de la palabra de Dios. Necesita seriedad. No viene aquí el predicador, yo no vengo a contarles mi vida ni mi historia. Quizás puedo tomar para ilustrar algo, un ejemplo de mi vida y poder contárselo. Pero no vamos a estar hablando de mi vida en el púlpito. Estamos para hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios quiere escuchar y debe escuchar. Entonces a algunos lamentablemente les gustan las predicaciones donde se cuenten historias, donde se digan muchas ilustraciones, donde se hagan bromas, donde se manipulen las emociones, donde te hagan sentir bien. Pero eso no es lo bíblico necesariamente. No es lo bíblico. Y no es que no se pueda a veces hacer una broma, ¿cierto? O contar una ilustración, pero a veces las predicaciones son solo eso, y no el texto bíblico, y no la palabra de Dios. Y ahí hay un problema. Entonces, ¿qué es predicación expositiva? Vamos a definirla como la definen algunos predicadores que practican este tipo de predicación. Mark Dever dice, predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. O sea, si yo tomo el texto, no es que yo digo, ya a ver, quiero predicar del amor, vamos a hablar de eso pues, y voy a buscar todos los versículos que hablen del amor y listo, y ya tengo mis ideas del amor y las apoyo con textos bíblicos. No, yo voy a estudiar un texto bíblico y voy a sacar lo que ese texto quiere decir, ¿cierto? En su idea principal, y esa va a ser la idea de mi sermón. Esa va a ser la idea principal de mi predicación, que nazca de la misma palabra de Dios, no de mis ideas preconcebidas. No, yo quiero enseñar esto, entonces voy a buscar apoyo. A veces usamos la Biblia más como apoyo, y eso es un tipo de predicación que vamos a
a verla después. Se llama la predicación ebria. Voy a explicarles por qué se llama la predicación ebria. Sugel Michelin dice, la predicación expositiva es un esfuerzo para sacar de la Escritura lo que está ahí. Es un trabajo, por eso la predicación es un arduo trabajo. Porque debo sacar de la Escritura lo que está ahí. Y para eso debo estudiar, para eso debo profundizar, para eso debo estar horas sumergido en el texto, para poder aplicarlo a mi corazón, para poder sacar el significado, bañarnos en oración y poder extraer de ese texto las riquezas de la palabra de Dios y poder explicarla con sencillez a la congregación. Por eso es un arduo trabajo. La Biblia lo llama así. Dice a los ancianos que gobiernan bien, tesalonicenses, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo. Y la palabra griega que se usa ahí para trabajo es la misma palabra que se usa en el pasaje que vimos anteriormente en Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, está señalando que la predicación es un arduo trabajo. O sea, hay una hora de exposición bíblica, quizás un poco menos, 40 minutos, pero son horas de trabajo, de preparación que debe tener el predicador antes de exponer la palabra de Dios, de oración. ¿Leí cierto? Parece que no. Lo leo de nuevo. Dice, es un esfuerzo para sacar de la Escritura lo que está ahí, dice el pastor Sugel, para nunca meter en un texto lo que el Espíritu Santo no puso. Y para hacer esto desde un texto determinado de una manera que adecuadamente humille al oyente, exalte al Salvador y promueva la santidad en la vida de los que están presentes. Note ese triple propósito tiene la predicación. El triple propósito de humillar al pecador, de exaltar al Salvador y edificar la iglesia. Humillar al pecador, exaltar al Salvador y edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Stephen Nelson dice, un sermón expositivo puede definirse como un sermón en el cual el tema y la estructura del mensaje reflejan el tema y la estructura del pasaje bíblico. En este tipo de sermón, el predicador dice la misma cosa que el texto bíblico. El compromiso con el sermón expositivo requiere que el predicador exponga el significado del pasaje bíblico en el sermón pronunciado. Entonces, se da cuenta que todos hablan de la misma idea, de sacar el tema principal del texto bíblico del cual se está estudiando. Esa es la idea de la predicación expositiva. Entonces, lo que hace la predicación bíblica, la predicación expositiva, es convertir los corazones, es transformar las vidas, es hacer crecer la iglesia. ¿Por qué? Porque es la pura palabra de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos. Ese es el poder, hermanos, de la palabra de Dios. Entonces eso debe haber en la predicación, en el culto de la iglesia. Ahora estamos en un estudio bíblico, estamos estudiando un tema que es importante definir como la predicación bíblica. Y no estoy diciendo que no podemos enseñar ciertos temas a la luz también de la palabra de Dios, pero en el culto público de la iglesia, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios en el día del Señor, debe haber una predicación expositiva. Entonces, no tenemos que apoyar nuestras ideas con textos bíblicos, simplemente ilustraciones. Quizás ese tipo de sermón, si tú vienes de otra iglesia, escuchaste, quizás la mayor parte de tu vida me pasó a mí también, pero uno, ahora que tiene más luz a la luz de la palabra de Dios, debe procurar tener una predicación sana y los que predicamos debemos procurar predicar expositivamente. Entonces, eso es predicación expositiva. Uno de los grandes predicadores del pasado, como Charles Simmons, él decía, mi esfuerzo consiste en sacar de la Escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar. Eso, no sé si han escuchado la palabra exégesis. Cuando un predicador hace una exégesis, lo que está, esa palabra griega, lo que significa es sacar del texto lo que está ahí. Sacar del texto. Estoy haciendo exégesis, estoy estudiando el texto, profundizando en el texto para sacar, para extraer lo que el Señor quiere decir
a su pueblo. Entonces, cuando yo meto algo, muchas veces metemos ideas, lo que no quiere decir el texto, eso se llama eisegesis. Como meter, poner lo que el texto no quiere decir. Decía él, tengo un gran celo en esta cabeza. Nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Él decía que el propósito de la predicación es, como decía el pastor Sugel, citando a Simón, humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Ese es el propósito de la predicación. No es que el pastor sea más famoso, que el pastor sea un gran predicador. No, es pasar lo más desapercibido posible y que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Vamos a hablar un poquito de la contextualización. ¿Qué es la contextualización? En la predicación es comunicar el mensaje del Evangelio en una forma que sea comprensible o apropiada en el contexto cultural del oyente. Yo debo sacar el contexto original de la palabra de Dios y luego aplicarlo a nuestras vidas hoy, a que nosotros lo entendamos, a que ese texto pueda llegar a nuestro corazón. No simplemente, si yo solamente le explico el contexto cultural del pasaje, por ejemplo, si yo hablo de la parábola de las 10 vírgenes y le hablo del contexto del pasaje, del matrimonio, cómo era el matrimonio judío, y ahí usted va a entender la parábola de 10 vírgenes, por cómo se desarrollaban las bodas judías. Pero si me quedo ahí, voy a dar una explicación correcta, ustedes van a entender las bodas judías, ¿cierto? Van a entender un poco el contexto de la parábola, pero está incompleto el sermón. ¿Qué falta? Ahora contextualizarlo. ¿Cómo esa palabra, esa parábola aplica para nosotros hoy? ¿De qué me sirve ahora eso para mi vida espiritual, para mi crecimiento, para mi santidad? Ahí yo completo el sermón. Cuando yo lo aplico ahora, tomando el Evangelio a Cristo, lo aplico a la vida del creyente. Tiene que ver con nosotros y ahora. A veces vemos mensajes incluso doctrinalmente correctos, entendibles para la audiencia, y a veces ahora algunos muy intelectuales con una excesiva mención del griego, de términos académicos, pero sin aplicación, sin llegar al corazón. El mensaje bíblico, la predicación bíblica tiene el propósito de llegar al corazón. No de que tú menciones, a veces es necesario. Por ejemplo, cuando yo les mencioné la palabra arduo trabajo, no les mencioné la palabra griega, no es necesario. Pero algunos se van en menciones del griego y simplemente eso para parecer académicos, pero no hay aplicación al corazón. El propósito del sermón es que llegue al corazón de la gente, de que se aplique a nuestra vida hoy. Entonces eso necesitamos, eso es lo que hace crecer, y eso es lo que es la contextualización. Mira, aquí hay un gráfico de lo que nosotros debemos hacer para predicar la palabra de Dios. ¿Tiene una luz? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos el texto bíblico. Nosotros tenemos el texto escogido, el cual vamos a exponer. Hacemos la exégesis. ¿Qué quiere decir la exégesis? Sacar lo que el texto nos quiere decir en su contexto original. Esa es la primera tarea del predicador. Prepararse en eso, analizar el texto bíblico, estudiarlo, interpretarlo, sacar la interpretación que Dios quiere decirnos. Tenemos el contexto, llegamos a una reflexión teológica, a la cruz de Cristo, cómo esto aplica a la cruz, a la vida cristiana, a la vida del creyente, y eso lo aplicamos a nosotros. No podemos llegar del texto a nosotros. Normalmente pasa eso, ¿cierto? Que nos vamos del texto a nosotros. ¿Qué me quiere decir el Señor? No, nos saltamos los pasos de sacar, podemos sacar de contexto la Biblia si hacemos ese trabajo de llegar del texto a nosotros inmediatamente, si nos saltamos estos pasos. Es importante llegar a interpretar el texto, verlo en su contexto, hacer la reflexión teológica, llegar a Cristo, porque la historia de la Biblia no son simplemente historias morales. No es que Jonás no le hizo caso simplemente a la palabra de Dios y nosotros sí debemos hacerle caso. No, tiene una aplicación a Cristo. Cristo es el tema principal de la Biblia, si no serían historias desconectadas. Cristo nos trae la conexión de toda la Biblia y debemos llegar a la reflexión teológica y luego lo aplicamos a nosotros hoy, a la hora.
Ese es el trabajo del predicador. Tipo de predicación. Entonces, les decía que hay ciertos tipos de predicación que nosotros a veces escuchamos, pero que no necesariamente son las predicaciones bíblicas. Por ejemplo, esto está sacado de un libro que se llama Predicación Expositiva de David Hume. Excelente libro. Muy cortito, pero un excelente libro para los que están comenzando sobre todo la predicación. Se llama Predicación Expositiva. Él habla de los distintos tipos de predicación que se escuchan a veces en las iglesias, y él habla de la predicación impresionista. Y él dice, ahora piensa en un pastor que se sienta a preparar un sermón, abre su Biblia, no tiene mucho tiempo, él está ocupado en muchas cosas que hacer dentro del ministerio y no tiene mucho tiempo, tiene las manos llenas de trabajo pastoral, sin embargo, tiene que decir algo el domingo, tiene que predicar. Entonces empieza a leer su texto, a anotar cosas en su computador rápidamente, al igual que un artista interactúa con un lienzo, dice él, trazando conexiones rápidas, llenas de color, entre la palabra y lo que sabe del mundo. Lamentablemente un día escuché a un predicador que decía, él tenía 3 o 4 predicaciones a la semana, que es bastante para un predicador, bastante. Uno con un sermón, más o menos, por lo menos ocupa 9 horas a 10 horas en un solo sermón. Entonces, predicar 3 o 4 sermones es harto trabajo. Entonces él decía, yo predico 3 y me queda mucho tiempo. Me queda mucho tiempo. Y yo lamentablemente pensaba dentro de mí, ¿por qué le queda mucho tiempo si está predicando 3 o 4 sermones? Eso es muchísimo. Prepararse bien y predicarlos bien es muchísimo. Muchísimo trabajo. Entonces a veces, ¿por qué? Porque los predicadores hacen conexiones rápidas, tratan de envolver con palabras, tienen elocuencia, dicen palabras bonitas, tratan de conmover a la gente con lo que dicen, buscan palabras precisas, buscan cosas que tendrán una impresión inmediata en la congregación, que la congregación dice, wow, qué sabiduría tiene este hombre. Y empieza a hacer eso, ese trabajo, de hacer conexiones rápidas con el texto, sin darle mucho trabajo, sin profundizar en el contexto del pasaje, y predica el día domingo. Y eso se le llama una predicación impresionista, una predicación que simplemente busca conexiones para impresionar, pero no hay profundidad. No hay un mensaje profundo de la palabra de Dios. Entonces va a sacar impresiones más relevantes del pasaje. Lleva media hora, 1 hora y está listo con su sermón. No, hermano, eso es imposible. Solamente si alguien prepara un sermón en 1 hora, eso es imposible que sea profundo. Imposible que llegue al significado del texto. Él está predicando algo simple, hizo unas conexiones rápidas. Pero no se puede llegar a las profundidades del texto sin pasar horas de estudio y de oración. Desde que Dios abra tu mente, simplemente pasa rozando por algunas cosas. Por ejemplo, si vamos al texto 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 al 21, imaginemos que un predicador tiene que dar una clase para padres. Para los padres lee el texto y en la primera lectura saca algunas cosas. Por ejemplo, el texto presenta a 2 grupos de padres e hijos, Elí y Ana, ¿cierto? ¿Recuerda? Elcana y Ana eran los padres de Samuel, y Ana ora al Señor para que le dé un hijo, presenta a su hijo, lo consagra para el Señor. En cambio, Elí tenía hijos que eran perversos, que eran malos, que no hacían la voluntad de Dios. Y que Dios le dice algo tremendo a Elí: tú no lo has estorbado. Por eso Dios trae condenación. Estaban sirviendo en el templo y no lo estorbaba Elí. Entonces Elí es un patrón de mala crianza, en cambio Ana tiene buenos resultados. Ya está el mensaje, ya está la idea. Voy a hablar a los padres, entonces voy a hablar de Ana como un buen ejemplo de una madre que consagra a su hijo al Señor, y Elí de un mal padre que instruye mal, a pesar de que está sirviendo en el templo, instruye mal a sus hijos
no los enseña los caminos de Dios. De ahí puedo sacar muchas enseñanzas, ¿cierto? Y wow, qué bueno, qué alentador, todos impresionados con el mensaje, pero no se apuntó. No es lo que quiere decir el texto. No se estudió el texto. Si bien podemos sacar aplicaciones respecto a los padres, el texto nunca está hablando de los padres y los hijos. Saqué de contexto el pasaje. No es la crianza el tema principal de ese texto, es la santidad de Dios. Los hijos de Elí estaban ofendiendo a Dios, sirviendo en el templo. Y Elí no los estorbaba. La santidad de Dios es el tema principal de ese pasaje. Ahora, no es que no pueda aplicar a los padres. Yo lo he aplicado en predicaciones. Y he hablado de Elí, de la responsabilidad que tenemos los padres de educar a nuestros hijos, de enseñarlos y de estorbarlos. Pero la interpretación de ese texto no es primeramente la enseñanza de los padres, sino la santidad de Dios y cómo esos hombres estaban ofendiendo a Dios. Y luego yo puedo aplicarlo en otras áreas. Pero la interpretación, el significado es ese. Uno. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros nos encanta el tipo de predicación a veces que es práctico, que nos toca las partes débiles nuestras. ¿Cierto? Cuando hablamos de los hijos, pero fuera de contexto, si podemos hablar en el contexto bíblico, correcto. Pero a veces nos gustan ese tipo de predicación y no cuando se habla del pecado, de la santidad de Dios. Y a veces ni siquiera eso se menciona en las iglesias. Entonces, hermanos, debemos aplicar correctamente. Eso es una aplicación impresionista. Tomar el texto fuera de contexto para dar enseñanzas que simplemente impresionan. Predicación ebria, la que le decía hace un ratito. ¿Qué significa esto? Ahí está un ebrio al lado. Él dice, David Hem, dice, algunos predicadores usan la Biblia de manera que un borracho usa una farola, un poste de luz, más para apoyo que para iluminación. Entonces, un borrachito va a un poste para apoyarse porque está ebrio, pero no lo usa como luz. Muchas veces, muchos predicadores usan la Biblia para apoyarse. Tengo mis ideas, yo quiero enseñar esto, quiero predicar esto en la congregación, entonces me apoyo con 3 o 4 textos. Y lo que estamos es todo el rato revisando textos y apoyándome en eso. Eso no es predicación expositiva. De hecho, es una tarea simple, pero lo más probable es que saque todos esos textos fuera de contexto. Porque si yo hiciera predicación expositiva con todos esos textos que tomé de apoyo, yo tendría que hacer una exégesis, o sea, un estudio profundo de cada uno de los textos. Y eso es una tarea mucho más larga y de mucho más tiempo. Entonces, el predicador, por ejemplo, cree que la iglesia está a falta de amor, así que toma una serie de versículos que hablan del amor para exhortar a los hermanos. Y toma una serie de textos para hablar de un tema que yo ya tengo en mi mente. No, el tema debe salir del texto que yo voy a predicar. No de mis ideas, no de lo que yo creo. Si no, corro el peligro de sacar los textos fuera de contexto. Para ir terminando ya, también está la predicación inspirada. Son aquellos, y yo tengo que reconocer que en mis principios era la forma que me enseñaron a predicar. Cuando era muy joven me decían, a ver, tú en tu lectura devocional, ¿cierto? Tú lees la Biblia y a veces el Señor te va a iluminar con ciertos pasajes y es el pasaje que tienes que predicar el domingo. Y a veces uno está esperando hasta el día sábado, ¿cierto? Porque el Señor no te iluminó, y esperando hasta el día sábado que el Señor te ilumine con algo para poder tomar y predicarlo. Pero eso es irresponsable. Y no digo que el Señor no habla a tu corazón a través de su palabra en la lectura, y que alguna vez no puedas predicar de un pasaje que, wow, te conmovió, yo lo he hecho. Pero te estás saltando un paso muy importante que es el trabajo. Tú tienes que tomar ese texto y trabajarlo, estudiarlo, meditarlo. No es que una inspiración y listo, y ya, como un artista que recibe inspiración y hace el dibujo o compone una canción. No, necesita trabajo el texto. Si no, estás siendo irresponsable al venir a la congregación sin preparación. Es como aquellos que dicen, a ver, hoy día vamos a predicar lo que el Señor nos diga. Salmos 143.
Sería muy irresponsable hacer eso, hermano. Muy irresponsable. Porque no trabajé, no estudié el texto. Eso es la diligencia. Eso es lo que el Señor manda. Que el hombre de Dios sea diligente. Procura con diligencia, dice la palabra, presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que traza bien, esa palabra quiere decir que traza una línea recta, que trabaja y interpreta bien el texto para predicarlo correctamente. Eso es lo que debe hacer un predicador. Entonces sería irresponsable hacer eso. Todo eso que hemos visto a veces en algunas iglesias es muy irresponsable. Porque somos, como dice el pastor Suguel, también médicos del alma. O sea, está la muerte o la vida de las personas frente a nosotros cada domingo. Hay personas que quizás nunca han escuchado el Evangelio, que están ahí el día domingo y tú no te preparaste, tú no oraste. ¡Wow, hermano! Vamos a dar cuenta por eso delante del Señor. Entonces debemos temer. Si no, es mejor sentarse y escuchar y prepararse y no estar en este lugar. Debemos tomarlo con responsabilidad. Es como el texto de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tiene un contexto. Ese pasaje, quiero un ascenso en el trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero hacer un gol en el partido, todo lo puedo en Cristo. No, hermano. Pablo está hablando de sus necesidades. Dice, yo sé vivir sé tener abundancia como sé tener escasez. Él estaba preso escribiendo. No estaba jugando a la pelota. No estaba en la playa. Estaba preso por predicar el Evangelio. Y daba gracias a los filipenses que lo habían ayudado para sus necesidades. Y él dice, yo sé vivir abundantemente, sé tener abundancia, sé tener escasez. Para todo estoy preparado, pero sé que lo hacen y esta ofrenda abunda en su cuenta en los cielos. Y el Señor suplirá todo lo que nos falta y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las ventajas de la predicación expositiva? Voy a ir rápido, hermano, yo sé que parece que estoy pasado el tiempo. Nos protege de usar los textos bíblicos como pretexto. Hay tantos en el evangelicalismo, hay tantos textos sacados fuera de contexto. Tantos, hermanos, que podríamos citar ustedes más que yo creo. Y, no sé, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídele al Señor porque hermano, eso está hablando de Cristo. Es el Salmo mesiánico, Salmo 2. No está hablando que tú pidas por herencia a las naciones. Entonces hay tantos versículos mal enseñados, mal predicados. La predicación es positiva y consecutiva, también ahorra tiempo para decidir qué predicar cada semana. No va a estar a ver dónde Dios quiere que predique esta semana. Cuando uno predica expositivamente el texto y consecutivo, o sea, yo tomo un libro de la Biblia y lo predico, por ejemplo, nosotros estamos predicando el Evangelio de Juan en la iglesia, en el culto, yo sé lo que me corresponde la próxima semana. Yo voy a ir a Juan capítulo 13, no voy a estar eligiendo un texto, yo sé que me corresponde Juan capítulo 13. Y después tengo que terminar Juan capítulo 13 y va a venir Juan capítulo 14. Y sé lo que tengo que predicar. ¿Me entiendes? Me ahorra tiempo en elegir el texto bíblico. Hay predicadores que no predican consecutivamente, pero debe ser difícil cada lunes comenzar, porque cada lunes es nuevo para el predicador. Cada lunes nosotros estamos con la mente en blanco y debemos comenzar a estudiar de nuevo el texto. Y a ver trabajar de nuevo un texto y ver qué el Señor quiere decir a su pueblo. Entonces, cada lunes es un reseteo para nosotros, los predicadores. Ahorra tiempo de investigación, porque ya sé qué texto tengo. Por ejemplo, yo ya di el contexto del Evangelio de Juan, no tengo que darlo cada domingo. Ahora tengo que entrar al texto del capítulo 13. Entonces ahorra tiempo de investigación. Obliga también al predicador a tratar asuntos contenidos en las Escrituras que difícilmente abordaría de otro modo. O sea, si tú tuvieras que elegir el texto, quizás no lo elegirías, pero te toca predicarlo. Y tienes que pasar por todo, cuando predicas un libro, tienes que pasar por todos los textos, por todos los pasajes. Y te obliga a hacerlo, te obliga a trabajarlo, a aprender, a estudiar. Y a veces tocan textos muy difíciles, que si tuviera que elegirlos, no lo elegiría.
Entonces son beneficios de la predicación expositiva. Nosotros necesitamos todo el consejo de Dios. Te permite tocar temas sensibles sin dar la impresión equivocada. Por ejemplo, vamos a hablar de todos los temas que están en el libro de la Biblia. Si yo toco primero a los Corintios, voy a llegar al capítulo 9 o segundo a los Corintios, donde habla de las finanzas de la iglesia, donde habla del sustento de los pastores, y sin dar la impresión de que yo estoy pidiendo dinero. Me toca ese texto y tengo que predicarlo. Porque es parte del consejo de Dios y es parte de lo que la iglesia necesita aprender. A dar bíblicamente, a ofrendar, a sostener a sus pastores. O de otros temas que puedan ser sensibles. Y enseña a los miembros a estudiar por sí mismos las Escrituras. Con la predicación expositiva, con el texto en su contexto, están aprendiendo a leer la Biblia correctamente. Están aprendiendo a escuchar la Biblia también correctamente. A ejercitar sus sentidos. Después te va a escuchar otra predicación y se va a dar cuenta, oye, eso no es la Biblia. Porque va a aprender a escuchar también predicación bíblica. Entonces su trabajo arduo y debemos valorar el trabajo de los que predican. Sobre todo cuando hay pastores que son bivocacionales. Lo admiro eso porque tiene un trabajo fuera de casa, tiene que ocuparse de su familia y más encima preparar un sermón. Eso es un arduo trabajo. Por eso que la iglesia, según su crecimiento, debe procurar tener a sus pastores a tiempo completo. Es lo más sano para el crecimiento de la iglesia, para que el pastor se preocupe de la palabra, del ministerio de la palabra, y así la iglesia crezca. Ahí lo dejamos. Preguntas, hermanos, dudas que tengan. Estamos para responder dudas. No tengan miedo a hacerlas, con gusto. Si lo sé, la respondo. Doctor, una consulta. ¿Sí? Bueno, encuentro que todo lo que usted ha dicho, lo que ha mencionado y el estudio, está muy bueno. Está realmente muy bueno. La pregunta mía es, lo digo de manera personal, de muchos años, desde niño, desde la iglesia, bueno, vengo a la iglesia, digamos, participo por las cosas de Dios, o conozco a Dios, por decirlo así, desde los 10 años, más o menos. Yo tengo 40. Y soy muy creyente de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, en relación al tema de la predicación, como usted mencionaba, que tiene que ir la persona que predica, en este caso, tiene que tener una preparación. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa en un servicio X donde en una iglesia chiquitita como la de nosotros pudiese venir alguien acá con una necesidad muy importante? No sé, se me ocurre porque aquí nos ha pasado. Con ganas de matarse una persona. Y estamos trabajando o predicando bajo un estudio. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo uno? Porque yo creo en la manifestación del Espíritu Santo en relación a la Biblia, en creer, digamos, de que en un X momento yo oro a Dios, le pido palabra a Dios, mediante la Biblia, y creo, que tengo la fe de que Dios me responde en ese momento. No con mucho conocimiento, soy bastante ignorante. Pero me imagino una situación así, digamos, donde constantemente se esté dedicando bajo un estudio y los hermanos, las personas que llegan acá a la iglesia tienen una necesidad puntual. ¿Cómo se puede manejar eso? Bien, bueno, todos tenemos que creer la manifestación del Espíritu Santo. O sea, si alguien no cree la manifestación del Espíritu Santo, mejor que no predique, porque el Espíritu Santo habla a través de su palabra y se manifiesta. Ahora la pregunta es, ¿qué yo entiendo por la manifestación del Espíritu Santo? Entonces, algunos entienden la manifestación del Espíritu Santo como simplemente algo emocional. Yo no creo eso. La manifestación del Espíritu Santo no es algo emocional. De hecho, la Biblia, cuando habla de la manifestación del Espíritu Santo, habla de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. O sea, cuando usted está siendo guiado, por ejemplo, por la predicación de la palabra o por la lectura de la palabra incluso, a la verdad de la Escritura, usted está viendo la manifestación del Espíritu. Cuando usted está siendo enseñado, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, por lo tanto está viendo la manifestación del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. Cuando usted está viendo vidas transformadas, por ejemplo, vidas cambiadas por la palabra,
usted está viendo la manifestación del Espíritu Santo, porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El tema es que muchas veces, sobre todo en el movimiento pentecostal, se ha confundido o se ha mal enseñado lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Por ejemplo, si viene una persona con una necesidad, no sé, urgente de atenderlo, de conversar, bueno, los hermanos maduros de la iglesia tienen que llevarlo y conversar con él, pues la predicación debe seguir exponiéndose la palabra de Dios. Hay más hermanos que pueden atender esa situación, o va a esperar al predicador después del culto para poder conversar con él, al pastor, y poder hablar sobre ese tema. No necesariamente tiene que ser con atención inmediata. ¿Me entiende? Ahora, yo como le dije, creo que Dios en mi lectura bíblica me puede iluminar, porque el Señor ilumina para poder entender su palabra, para poder ver las maravillas de su ley. Como dice el Salmo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y yo puedo entender la palabra de Dios. Y muchas veces quizás voy a decir, oh, el Señor habló a mi corazón con este texto, voy a predicarlo el domingo. Pero me voy a preparar para estudiar bien ese texto y predicarlo, con el cual el Señor me habló. Pero no voy a ir el domingo y esperar que Dios me hable, ¿cierto?, en el púlpito y abrir las Escrituras. Porque si yo no conozco las Escrituras o no conozco el texto que voy a exponer, el Espíritu Santo, ¿qué va a sacar de mí para poder exponerlo? Porque el Señor me ha revelado la palabra. La palabra está. O sea, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que leer. El problema es que a veces pensamos que tenemos que ahorrarnos ese trabajo, porque se usa otro texto mal sacado, la letra mata. Entonces se usa ese texto para decir, no hay que estudiar porque el Señor te va a revelar, te va a abrir el entendimiento. No, pues si yo no conozco la Biblia, no estudié, no sé lo que dice el texto, ¿qué va a tomar el Espíritu Santo dentro de mí para darle a la congregación? En cambio, cuando alguien estudia, se prepara, conoce la Biblia, ha leído la Escritura, entonces el Espíritu Santo va a usar todo eso. Por eso es bueno la memorización, la meditación de la palabra. Porque el Espíritu Santo va a tomar todo eso. Y pasa, yo no tengo que tener todo escrito en la predicación, porque yo estoy predicando y el Espíritu Santo trae a mi mente recuerdos de textos de la palabra y que vienen en el medio de la predicación y yo puedo mencionarlo. Y no lo tenía planeado, pero el Espíritu Santo se manifestó, y ahí podemos hablar de esa forma. Tomó su palabra y la llevó al pueblo. Entonces, los casos que usted menciona no son los casos cotidianos de la iglesia, pueden ser de vez en cuando que venga una persona, pero hay que tener formas de cómo atender esa situación, de cómo atenderla, porque esa persona necesita ayuda y a lo mejor hermanos maduros pueden darse cuenta de esa situación y tomar y aconsejar a esa persona y hablarle de la palabra, o que pueda escuchar la palabra y esperar al pastor para poder hablar con él al final del culto. Eso es lo que yo haría, hermano, en esa situación. ¿Alguna otra consulta, hermanos, antes de terminar? Mi pastor, de acuerdo a la estructura general del sermón en este caso, tenemos la expositiva, textual, temática. La más apropiada, digamos, en este caso, para congregación, para una reunión, para adoración, sería la expositiva. Cuando se enseñan, para explicar un poco a los hermanos, cuando se enseñan las formas de predicar en lo que se llama homilética, está la predicación textual, temática y expositiva. Se enseñan esas tres formas. Pero yo creo que se puede predicar las tres tipos de predicación, pero las tres deben ser expositivas. En el sentido de que si yo predico un tema, los textos que yo voy a tomar deben estar en su contexto, deben decir lo que la Escritura quiere que diga. Si voy a predicar un textual, o sea, tomar un texto específico, por ejemplo, Juan 3:16, voy a predicar porque de tal manera amó Dios al mundo, solamente ese texto, tengo que explicar el contexto de que Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿cierto? ¿En qué contexto se lo dijo? Para yo poder aplicar Juan 3:16. Ahí estoy haciendo predicación expositiva de una predicación de tipo textual. Y la predicación expositiva propiamente tal es cuando tomo un texto, un párrafo largo de la Biblia y comienzo a explicarlo, ¿cierto?, en su contexto y sacar la idea central del texto. Yo creo que en los tres casos debería ser expositivo, o sea, se debería exponer el texto bíblico y no nuestras ideas. A eso se refiere uno con predicación expositiva. Amén. Oremos. Amado Dios, damos gracias por este tiempo, gracias por poder compartir, Señor, junto a mis hermanos su palabra. Ayúdenos, Padre, a ser iglesias bíblicas, iglesias que prediquen, Señor, sanamente